El profesor Díaz Reborio es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Ha sido vicedecano de Enseñanzas Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, vocal de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha desde 2012, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, Premio Nacional Nicolás Pérez Serrano a la mejor tesis doctoral en materia de ciencia política y derecho constitucional, entre otros premios relacionados con aspectos jurídicos. Doctor honoris causa y profesor honorario en diversas universidades iberoamericanas, así como abogado honorario en distintos colegios. Autor de más de 100 publicaciones científicas en materia de derecho constitucional y más de 700 artículos en prensa, muchos de los cuales se refieren a temas toledanos. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades e instituciones europeas y americanas, entre otras las de Bolonia y Pisa, y ha participado y dirigido muy diversos proyectos de investigación. Ha realizado labores de asesoramiento, estudio o cooperación para varias instituciones españolas e iberoamericanas, entre otras la Asamblea Constituyente de Venezuela, el Tribunal Constitucional del Perú, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, e igualmente impartido docencia en nivel de grado y posgrado en varias decenas de universidades de Europa y América, así como numerosas conferencias y cursos. Miembro de diversos comités académicos de publicaciones científicas. Pero sobre todo es de verdad una de las mejores personas que me ha tocado conocer y sin duda el mejor amigo español que tengo. Entonces, de verdad, muchas gracias, profesor. Para todos es muy honroso que se encuentre con nosotros, pero sobre todo, la verdad es que para los magistrados, la magistrada que está aquí presente con nosotros, la verdad es un gusto que se encuentre, de verdad. Profesor. Bien, pues para llegar a este punto vamos a partir, aunque sea muy brevemente, porque quiero avanzar un poco más, del concepto de interpretación y de las características de la interpretación jurídica. Yo he venido defendiendo, esto se lo voy a resumir bastante, porque esto sí es tema que ya abordé en aquel libro, ¿no?, sobre la interpretación constitucional, que la interpretación constitucional es un proceso que en realidad comparte los elementos comunes de la interpretación jurídica. En definitiva, incluso me atrevo a decir, en sentido muy amplio, de toda interpretación. Interpretar significa encontrar el significado de un significante. El significante es un signo, un símbolo, normalmente es el lenguaje, pero puede ser otro, puede ser una señal de tráfico. Pues encontramos una señal donde aparece un icono de unos niños con unas carteras cruzando por un paso de cebra, sabemos que eso significa que hay un colegio y tenemos que circular más despacio. Pues es un significante al que atribuimos un significado. De la misma manera que podemos interpretar cualquier texto, no solo textos jurídicos, ¿no? Pues imagínense, la interpretación de la Biblia, pues sería un proceso que consiste en encontrar el significado de unos significantes. Naturalmente tiene unos parámetros muy diferentes, porque por ejemplo la Biblia, empezando por el Génesis, pues no se puede interpretar, según las corrientes hoy mayoritarias, en términos literales. No solo es que no hay que seguir la interpretación literal, sino que más bien se entiende que eso es una alegoría. Ahí empiezan las diferencias. Las diferencias empiezan en que la interpretación jurídica tiene unos parámetros muchísimo más estrictos. Y la interpretación de la Constitución, desde mi punto de vista, lo que tiene son peculiaridades que vamos a ver. Interpretación de la Constitución y especialmente la interpretación de los derechos constitucionales. Pero si lo vamos a analizar, todas las peculiaridades tienen que ver con la idea de que la Constitución contiene más principios generales. Es decir, la Constitución tiene una serie de contenidos diferentes a los que tiene la ley. Pero todo esto hay que tomarlo con muchos matices. Es decir, las leyes tienen principios generales. Por ejemplo, el principio de buena fe es un principio que está en las leyes, en el Código Civil, etcétera, etcétera. Y la Constitución, y sobre todo la de ustedes, además de principios, tiene numerosas reglas. De hecho, en México, pues, es frecuente, basta leer la Constitución, suponiendo que uno tenga
la versión más actualizada, lo cual resulta bastante difícil porque normalmente en pocos meses ya ha cambiado algo, pero como tengo bastantes amigos me suelen tener al día de las reformas y casi siempre se ve que la Constitución y sus propias reformas también cada vez es más acusada la tendencia a introducir preceptos que casi serían reglamentarios, es decir, que no siempre le vamos a aplicar estas reflexiones, ¿no? Es decir, estas reflexiones se basan en la idea de que la Constitución contiene principios. La norma constitucional viene presidida por ideas como son la dignidad de la persona, como es la libertad, como es la igualdad, como son, por supuesto, los derechos. Estas son normas generales, por eso las llamamos principios. Hay una ambigüedad calculada en estos principios. Decía una autora de los Estados Unidos que dice, califico los términos de la Declaración de Derechos como gloriosas ambigüedades. Utilizaba ese término, gloriosas ambigüedades. ¿Por qué gloriosas ambigüedades? Bueno, ambigüedades porque obviamente se pueden interpretar en un sentido o en otro. Ustedes saben perfectamente que en los Estados Unidos de América se ha debatido mucho sobre si la Constitución prohibía o no la pena de muerte. Y en algún momento se interpretó que sí, pero finalmente la Suprema Corte terminó por decir que no. ¿Por qué? Porque había que interpretar si la pena de muerte es un castigo, la traducción que haríamos, cruel o inusual, ¿no? Pues debe ser que no es cruel, ni inusual, por desgracia, no es, porque es demasiado frecuente en Estados Unidos. Cualquier pena de muerte ya es demasiado, para los que creemos que la pena de muerte pues es algo que no puede estar permitido en un sistema de derechos que dice proteger la vida humana y el derecho fundamental a la vida. Pero pongo esto como ejemplo de cómo estos preceptos son ambiguos, es decir, nadie puede ser privado de su vida, libertad y propiedad sin el debido proceso legal. Se prohíben los castigos crueles e inusuales. Son ambiguos por definición. Pero son gloriosas ambigüedades porque esa ambigüedad es la que ha permitido que el mismo texto constitucional esté vigente más de 200 años. Es la Constitución, como todos saben, más antigua y más longeva del mundo. Si tenemos una Constitución reglamentista de 400 artículos, necesitaremos cambiarla probablemente todos los años, ¿no? Entonces, esa es la característica esencial del lenguaje de la norma constitucional. Luego ahí aparecen otras, ¿no? El carácter axiológico. ¿Por qué? Porque contiene bastantes valores. La politicidad. Decía Otto Bauhoff que la misión del Tribunal Constitucional, pero yo me atrevo a trasladarlo a todo intérprete de la Constitución, es decir, la misión del derecho constitucional, la misión de este tribunal, de todos los tribunales que están aplicando la Constitución, es la solución jurídica de controversias políticas. Esto quiere decir que estaríamos ciegos, por lo demás la justicia está ciega, porque no es que está vendada los ojos, no sé por qué, nunca he sabido muy bien por qué esto se suponía que era bueno, ¿no? Porque la justicia debe ser ciega a según qué cosas, ¿no? Debe ser ciega a aquellas circunstancias que pueden suponerle al juez factores de presión para no decidir basándose, o sea, con un espíritu absolutamente neutral, pero no puede ser ciega a las circunstancias concretas de cada caso. Aquí hay que dar más al que más lo necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, la solución jurídica de controversias políticas. Seríamos ciegos si creyéramos en un mundo idílico y perfecto en el cual los conflictos que resuelven los tribunales constitucionales o los tribunales electorales, porque sería aplicable exactamente igual, son conflictos estrictamente jurídicos. No, siempre hay detrás un conflicto político. Y en el caso de los tribunales electorales, igual. Algunas personas en México me han explicado el nacimiento del tribunal electoral en términos de que los conflictos políticos no se querían encomendar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé qué tanto de cierto tenga esto en la explicación de un tribunal especializado. A mí, desde luego, me parece muy poco convincente, porque sería decir, ¿qué pasa? ¿El resto de los temas constitucionales que no son político-electorales ya no son políticos? ¿O qué concepto de lo político tiene usted? Y lo segundo, ¿qué pasa? Que lo político mancha, y como mancha, que la Suprema Corte no se manche y creamos un tribunal electoral que se pringue bien ahí en los asuntos políticos. Naturalmente, ninguna de esas visiones me parece asumible, ¿no? Todo conflicto constitucional es un conflicto político. Lo verdaderamente importante
es ser capaces de resolverlo con criterios jurídicos. Por lo tanto, esa politicidad está naturalmente en la norma constitucional y va a impregnar su interpretación, pero lo importante es que no hasta el punto de contaminar esa interpretación ni esa solución que tiene que ser jurídica. Y aquí está la cuestión de si todo esto, todas estas especialidades, la generalidad, la ambigüedad, el carácter axiológico, etcétera, la politicidad, configuran un proceso cualitativamente distinto o no. Esta es una pregunta muy difícil de contestar. Es decir, ¿interpretar la Constitución es lo mismo que interpretar la ley, pero con especialidades, o es algo distinto? Aquí han surgido distintos métodos de interpretación constitucional y, en concreto, de interpretación de los derechos. Lo primero que hay que decir es que, por supuesto, los métodos tradicionales de interpretación, que son los que derivan de la obra de Federico Carlos de Savigny, el método literal, el histórico, el lógico, el sistemático, son, como no puede ser de otro modo, plenamente aplicables a la Constitución y plenamente aplicables a los derechos constitucionales. Por lo tanto, esto ya es una idea que nos apunta a que el proceso de interpretación constitucional probablemente no sea tan distinto ni cualitativamente distinto. Es decir, cualquier interpretación contraria a la letra de la norma debe ser cuestionada, ¿no? Debe ser puesta en tela de juicio, porque por esa vía podemos ir al quebrantamiento constitucional o a la reforma implícita de la Constitución, ¿no? Ojo, que no es lo mismo el quebrantamiento que la mutación. Esto es importante. Mutación significa que la letra no cambia, pero cambia el sentido. Pero el nuevo sentido cabe en la letra. El nuevo sentido cabe en la misma letra. Quebrantamiento es que damos una interpretación ya contraria a esa interpretación literal, ¿no? Por supuesto, hay casos claros y casos dudosos, ¿no? En España, uno de estos últimos, de los casos dudosos, es el de la interpretación de la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como ustedes sabrán, la Constitución dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, pero en el año 2005 se reformó el Código Civil y el Tribunal Constitucional, para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esta ley fue impugnada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse. Y el Tribunal Constitucional dijo, es verdad que la Constitución dice el hombre y la mujer, pero tampoco dice el hombre con la mujer o la mujer con el hombre, sino que el hombre y la mujer pues es como las personas, los ciudadanos, los españoles. Pero en este caso se ve que el constituyente, a pesar de que en 1978 no era tan frecuente aquello del lenguaje, el llamado lenguaje no sexista, que bueno, esto sería otro tema, no es lo mismo lenguaje no sexista y desdoblamiento. El lenguaje no sexista es un imperativo. El idioma español es un idioma no sexista. Los lingüistas lo han estudiado hasta la saciedad. Sexista es el hablante. Existe el sexismo del hablante, no existe el sexismo del idioma. El inglés es un idioma sexista, o que puede serlo. El español no. Por lo tanto, no hay necesidad ninguna de desdoblar los géneros. Y cuando el constituyente decía el hombre y la mujer, no estaba tratando de desdoblar los géneros, estaba obviamente tratando de decir que el hombre se podía casar con la mujer y la mujer se podía casar con el hombre. Esto es una mutación, o sea, decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo es conforme a la Constitución implica una mutación constitucional o un quebrantamiento constitucional. Les dejo ahí planteada la pregunta, porque sería un caso fronterizo. Si entendemos que mutación, segurísimo, porque es obvio que hasta cierto momento se interpretaba esto de una manera y a partir de cierto momento se interpreta de otra. La mutación no es ilegítima, o no es per se ilegítima, cuando tiene un fundamento. El quebrantamiento siempre es ilegítimo porque ya supone una ruptura con la Constitución. Bien, como vemos ya, estos métodos nos dan mucho que hablar y sobre todo el método literal. Porque, les recuerdo, no estamos interpretando el Génesis donde podemos pensar que todo es una alegoría. Estamos interpretando una norma escrita donde la literalidad es un límite a cualquier interpretación. De lo contrario, lo que estamos es cayendo en la ruptura, ¿no? Y en el caso de la Constitución, la ruptura es grave porque nos estaríamos usurpando la función del poder constituyente. Ustedes saben,
ahora en España, aunque yo sé que los españoles cansamos un poquito con este tema porque es un poco local, pero claro que ustedes comprenderán que nos tiene bastante sensibilizados, que es lo de Cataluña y la propuesta de la independencia y la reforma del Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera. Lo que les digo en resumen, desde el punto de vista de la interpretación constitucional, es que el Estatuto de Cataluña, que el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional en el año 2010, el problema que tenía era que se ponía al nivel de la Constitución reinterpretándola. No tenía un problema de fondo más grave, es decir, hay cuestiones. Ustedes viven en un Estado federal donde los Estados miembros tienen su propio poder judicial, pero nosotros no. Y no es grave que las comunidades autónomas tuvieran un poder judicial, es solo inconstitucional. O sea, solo la Constitución. O sea, si usted quiere hacer eso, tiene que reformar la Constitución. Entonces ese estatuto tenía alma de Constitución. Y de hecho, los juristas más próximos al nacionalismo catalán abiertamente dicen que como sabían que no era viable la reforma constitucional porque no habría consenso, lo intentaron por la vía del estatuto. Por eso los límites de la interpretación literal y del resto de los métodos tradicionales son importantes, pero por supuesto no son suficientes. Son necesarios, pero no son suficientes. Hay que tener en cuenta otros criterios. Ahí aparece el criterio teleológico. Ahí aparece, por ejemplo, la interpretación evolutiva. La interpretación evolutiva es imprescindible, porque si la Constitución está llamada a ser una norma que permanezca en el tiempo, como en el caso de los Estados Unidos de América, una de dos, o la reformamos todos los años, como hacen ustedes, o necesitamos una interpretación evolutiva, porque mucho más que ninguna otra norma, es decir, las leyes se cambian fácilmente, la Constitución es más difícil cambiarla. Incluso ustedes que la cambian con frecuencia tienen un procedimiento rígido. Es decir, no, uno hasta le llama la atención, o sea, me llama la atención lo difícil que es reformar la Constitución en España y lo fácil que es en México, siendo que los procedimientos no son tan diferentes. De hecho, el suyo es bastante rígido también, con mayorías cualificadas, con ratificación por un número importante de entidades federativas, etcétera, etcétera. Es decir, ni mucho menos es una Constitución rígida como para que se reforme tan a la ligera, pero se reforma con frecuencia. La española también es rígida, pero algunos dicen que es casi imposible reformarla. No, la Constitución española se reforma cada vez. Ahora ya tenemos, el sistema de partidos amenaza con cambiar bruscamente, pero con el sistema de partidos que hemos tenido hasta ahora, cada vez que los dos partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo, se reforma la Constitución. Exactamente 2 veces. Las únicas veces que los dos partidos mayoritarios, que han sido el Partido Socialista y el Partido Popular, se han puesto de acuerdo. Por tanto, no es que sea difícil, lo que es difícil es que se pongan de acuerdo los dos partidos. Y eso es muy triste, claro, porque se supone que la Constitución es el patrimonio común de todos y que todos deberíamos estar de acuerdo en ciertas cuestiones. Pero voy, por lo tanto, a la importancia de la interpretación evolutiva. Si interpretamos que donde antes decía el hombre y la mujer, por volver al ejemplo de antes, ahora puede ser el hombre y la mujer, el hombre con la mujer con el hombre o la mujer con la mujer, pues tenemos un caso de interpretación evolutiva que nos evita reformar la Constitución en ese artículo. Y no me estoy pronunciando, porque eso se lo he planteado a ustedes para ver qué opinan, si eso es o no legítimo o fuerza la interpretación constitucional más o menos. Lo que sí es cierto es que frente a las posturas originalistas, que son importantes, que en Estados Unidos tuvieron sus años de auge, que significaba decir, para saber lo que dice la Constitución, debemos saber o debemos preguntarnos qué querían decir los padres de la Constitución cuando la redactaron. Hoy esto está bastante abandonado, sobre todo en un sistema que tiene una Constitución de más de 200 años como los Estados Unidos, pero también en España. ¿Qué importa lo que estaban pensando en 1978 los redactores de la Constitución, o ustedes que están a punto de cumplir un siglo, lo que pensaban en 1917? No tiene tanta importancia. Lo importante, dijo alguien que las leyes son más listas que los que las hicieron, y las constituciones igual, son más listas que los que las hicieron. Entonces lo verdaderamente importante es saber qué nos quiere decir la Constitución hoy para resolver este problema que tenemos hoy. No qué quisieron decir quienes redactaron la Constitución para resolver un problema que ni siquiera podían imaginar. El mismo ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo, es que ni se planteaba. O sea, no es que el constituyente quiso ni prohibirlo ni autorizarlo, era inconcebible.
Era inconcebible, por lo tanto era un problema que el constituyente no se planteó. A través de la interpretación evolutiva podemos adecuar la Constitución a la realidad. Tengo que decirles que claro que el Tribunal Constitucional español, que a veces se toma su tiempo en dictar las sentencias, es decir, como 7 años, recurren la ley en 2005 y emito la sentencia en 2012, ahora ya no tanto, ahora ha hecho progresiones increíbles, a veces en el mismo año y todo se pronuncia sobre una ley, ¿no? Pero bueno, creo que su récord anda por ahí por los 10 años, me dijeron, ¿esto se graba o no? No. Ah, sí, se graba. Entonces no lo cuento, lo que me dijeron. No, me dijeron que una vez, es que se tardó 10 años porque se quedó el expediente traspapelado y una vez un letrado dijo, ahí va, esta ley que tenemos aquí. Pero bueno, tampoco se dice el pecado, pero no el pecador. A lo mejor es una leyenda y no, esto que no conste como una afirmación con respaldo científico. Pero bueno, lo de los 7 años en pronunciarse sobre la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, o por supuesto los 4 años en pronunciarse sobre un estatuto de autonomía, que es tan grave o más, o por supuesto la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del año 2010, que ya estamos en el 15 y todavía no se ha pronunciado, no son casualidades. No son casualidades. En el caso del Estatuto de Cataluña es obvio que hubo 4 o 5 ponencias que ninguna obtenía la mayoría. O sea, no quiere decir que el tribunal esté de vacaciones. Quiere decir que no lograba el consenso. En el caso de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sucede que parecía que la mayoría parlamentaria la iba a cambiar. Y entonces parecía que el tribunal se estaba esperando para decir, oiga, si me dan el problema resuelto, porque ya la ley que me han impugnado no ha sido derogada, pues esto va a ser mucho más sencillo. Es la teoría de, espérate que a lo mejor vienen tiempos más favorables. Durante años hubo estudios, ahora ya no se da el caso, pero durante años hubo estudios, durante como 10 años de existencia del Tribunal Constitucional, que demostraban que ni una sola de sus sentencias de nulidad, ni una sola, afectaba a una ley del mismo Congreso, tanto si es estatal como si es autonómico, vigente. Imagínense, qué bien. Me espero que haya elecciones y cuando haya otra mayoría ya digo que qué malos serán. ¿Quién es el malo de la película? El legislador anterior, el que ya está muerto, que ya hay otro. Ni una sola, ahora ya sí, pero hubo como un periodo de 10 años que decías, las pocas veces que se señalaba la inconstitucionalidad y nulidad eran de leyes tan antiguas que ya pertenecían a otra mayoría o a otro congreso o a otro periodo, ¿no? Eso es grave. Y por supuesto, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, ni que decir tiene que probablemente esa espera tuvo que ver con un cierto afianzamiento de la idea en la sociedad. De tal manera que el Tribunal Constitucional en 2012 utiliza entre sus argumentos de interpretación evolutiva muchos basados en derecho comparado y basados en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, posteriores a 2005, para decirnos que la mentalidad ha cambiado tanto desde 1978 a 2012 que el concepto de matrimonio ha cambiado. Yo, aunque no soy sociólogo, pues soy español y vivo en España y tengo vecinos y hablo con las personas y leo la prensa y puedo suscribir esa afirmación. ¿Esté usted más o menos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Es obvio, y los estudios sociológicos además lo demuestran, es obvio que la aceptación social del matrimonio entre personas del mismo sexo es hoy muchísimo más elevada que, por supuesto, en 1978. Pero el tribunal soslaya una cuestión que me parece relevante. ¿Qué parte de este cambio tiene que ver con la propia ley aprobada en 2005? Es decir, ¿qué parte? Este cambio de mentalidad no es un cambio que se haya producido en 40 años, es un cambio que se ha producido en 7 años, desde 2005 a 2012. Entonces me espero 7 años para dictar una sentencia y basar esta sentencia en que la mentalidad ha cambiado. Claro, no digo durante estos años, digo desde 1978, porque sería muy fuerte decir, ¿ha cambiado esto tanto? ¿Por qué ha cambiado? Pues entre otros muchos factores, porque hay una ley que lo posibilita. Todo ser humano, todo ciudadano, tiende a pensar que lo que la ley regula y permite, pues está bien. Y por lo tanto, un fenómeno, o sea, antes no podía cambiar porque no existía el matrimonio. Podía cambiar la mentalidad respecto a las parejas homosexuales, pero no respecto al matrimonio homosexual porque no había. En el momento en que lo hay,
¿no? De la misma manera que cuando se aprobó esta ley acudieron al Congreso bastantes expertos, psicólogos, etcétera, para decir no, los niños que se forman con parejas del mismo sexo no tienen ningún tipo de riesgo, por supuesto ni tienen más problemas ni más tendencia a la homosexualidad, ni tampoco nada que afecte a su formación. Pero decir, oiga, lo que usted está diciendo no se refiere a matrimonios porque no los hay, se refiere a parejas. No sabemos, yo no digo, no me estoy pronunciando si es mejor o peor. Simplemente no sabíamos, no podíamos saber en 2005 en qué medida esos niños se formarían igual de bien con un matrimonio homosexual. Quiero decir, sabíamos, o los expertos nos decían, que un niño que se cría con una pareja homosexual, eso no le supone ni por supuesto ningún trauma, ni ningún problema, ni tal. Pero no es lo mismo que el niño diga, este es mi padre y este es el amigo de mi padre, a que diga, este es mi padre y este también es mi padre. O es el marido de mi padre. No sé si me explico. No digo sí que eso sea malo, no lo digo. Digo que era imposible saberlo. Era imposible saberlo. Lo que quiero decir es que a veces esos retrasos del Tribunal Constitucional no son casuales, ¿no? Es decir, bueno, pasando este tiempo, ahora voy a poder afirmar lo que quiero decir. En 2012 era un hecho incuestionable que la sociedad aceptaba, unos más, otros menos, pero aceptaba de una manera mayoritaria este fenómeno del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 2005 ni mucho menos. En 2005 más bien había una fuerte división. Tampoco digo que la inmensa mayor parte de la sociedad lo rechazara, solo que era un tema altísimamente polémico y que la polémica se va apagando y que la polémica se fue apagando, entre otras cosas porque había una ley que regulaba esto y los ciudadanos pensaban, bueno, pues esto es un fenómeno normal que la ley regula y que... Bien. Eso sobre la interpretación evolutiva que me interesa mucho. Pero nada de esto nos habla de un método. Hasta ahora hemos hablado de elementos. No nos habla de un método porque hasta ahora no hemos sacado la conclusión de que el proceso de interpretación constitucional o el proceso de interpretación de los derechos sea cualitativamente distinto. Por eso ha habido muy distintos propuestas, ahí ya sí, de un método, ¿no? El método tópico nos dice que a diferencia de la interpretación de la ley, donde tenemos que acudir primero a la ley y ver lo que dice, en el caso de la Constitución tenemos que atender primero no a la Constitución, sino al problema constitucional que tratamos de resolver. Por eso es el método tópico orientado al problema. ¿Por qué? Porque la Constitución no pretende regular todo, solo establecer un marco. Esto, naturalmente, yo no lo consideraría un método, a pesar de que se presenta como tal, sino un criterio. Y un criterio tanto más matizable cuanto más extensa, prolija, detallada y reglamentista sea una Constitución. Es decir, ¿ustedes creen que la Constitución de Política de los Estados Unidos mexicanos es un marco para que el legislador se mueva ampliamente o cada vez más es un programa para que el legislador lo ejecute? Cuanto más extensos y reglamentistas sean los artículos, menor es el ámbito de actuación del legislador. El método tópico presupone que la Constitución contiene solo principios y por lo tanto contiene solo un marco, un límite. Y por eso empezamos por el problema, ¿no? El principio de concordancia práctica, pues en realidad tampoco es un método, es un principio muy útil. Significa que hay que interpretar la Constitución como un todo. Esto es un principio con demasiada frecuencia olvidado, ¿no? Porque uno encuentra un artículo que dice, oiga, yo tengo libertad de manifestación, lo dice la Constitución. Dicen, sí, pero la Constitución no dice que usted tenga libertad para manifestarse cuando, dónde y como quiera, sin límites. Que usted tenga libertad para manifestarse en la Avenida de la Reforma y ocuparla un mes, o 3, o 6. La Constitución no dice eso, porque hay que interpretarla como un todo. Y la Constitución también protege la libertad de circulación, los derechos de otras personas, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Libertad de expresión. Enfrente está el derecho al honor, el derecho a la intimidad. ¿Cómo se llama? Sí, el prestigio de las instituciones, ¿no? Que en alguna medida veníamos hablando de delitos, ¿no? Como quemar una bandera. ¿Es libertad de expresión quemar una bandera? Prima facie sí. ¿Pero eso significa que esté definitivamente garantizado? Probablemente no, porque la protección de los símbolos también deriva de la Constitución. Eso quiere decir que hay que interpretar la Constitución como un todo, ¿no? No nos podemos quedar solo con un artículo que es el que nos interesa, maximizarlo y los demás como si no existieran. O, por supuesto,
los derechos como principios, que probablemente, sobre todo desde Robert Alexy, pues es el criterio más utilizado a la hora de aproximarse a la interpretación de los derechos constitucionales. También esto tiene muchos matices, y bueno, dejo también ahí apuntado, porque quería haberme extendido, pero como ya quiero ir avanzando para no extenderme demasiado, la cosa del costo, la idea del costo de los derechos, tampoco es un método de interpretación, pero sí es un criterio que siempre hay que tener en cuenta. Es decir, no podemos interpretar los derechos en una visión maximalista cuando los derechos cuestan dinero. Saben que el costo de los derechos es exactamente el título de una obra de dos autores de los Estados Unidos de América, como son Cass Sunstein y Holmes, y lo que además está traducido al español en Argentina por Roberto Gargarella, ese libro que nos pone de relieve, pues eso, que los derechos cuestan dinero. Y entonces esto, bueno, lo que más insiste Cass Sunstein es en una de las muchas consecuencias de que los derechos cuesten dinero, y es que la clásica distinción entre derechos de libertad y derechos de prestación desaparece, porque todos cuestan dinero, ¿no? Cass Sunstein lo que nos dice, oiga, si se quema su casa, acuden los bomberos. ¿Quién paga a los bomberos que apagan el fuego de su casa? Todos. Por lo tanto, su derecho de propiedad nos cuesta dinero a todos, ¿no? Empieza con un ejemplo que viene a ser casi exactamente eso, ¿no? O su propiedad está protegida por el ejército, porque si una potencia extranjera nos invade, pues entonces, ¿qué va a ser de su propiedad? Bueno, esta obra, tampoco me quiero extender demasiado, también tiene sus flancos débiles, porque yo creo que, claro, Cass Sunstein, aunque no cita a Ferraioli ni nada de eso, pero es garantista hasta el punto de entender que la garantía forma parte del propio derecho. Claro que todos los derechos cuestan dinero, pero los derechos de prestación cuestan dinero, el derecho y la garantía, y los derechos de libertad lo que suele costar es la garantía. Es decir, el que yo tenga mi casa no le cuesta dinero al Estado, le cuesta dinero al Estado el garantizar esa propiedad. El que yo pueda circular libremente no le cuesta dinero al Estado, pero sí le cuesta dinero garantizármelo a través de un sistema de policía, a través de un sistema de un poder judicial que garantice eso, ¿no? Por lo tanto, tampoco, digamos, ¿se diluyen las fronteras entre derechos de libertad y derechos de prestación? Sí. Por cierto, esto, muchos años antes, ya lo había dicho quien hoy es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, en su obra Estado Social y Derecho de Prestación. Y dice, ojo, que derecho de prestación son muchos más, ¿no? De hecho, él viene a decir todos. Y yo utilizo también esa idea en mi libro de Valores Superiores e Interpretación Constitucional. Esa frontera se diluye. Pero también es cierto que el costo de los derechos tiene repercusiones a la hora de interpretar los derechos. Y es que no podemos interpretar los derechos de manera maximalista, en términos de decir, porque la Constitución proclame el derecho a la educación, significa que yo tengo derecho a que la educación sea siempre gratuita, a que los libros sean gratuitos, a que el comedor escolar sea gratuito y a que el transporte escolar sea gratuito. Un razonamiento lógico me conduciría a decir que sí. Oiga, es que si la educación es gratuita pero el transporte escolar no, pues entonces ya no lo puedo sostener. O si la educación es gratuita pero el comedor escolar no, no puedo. Naturalmente, no, o sea, todo gratis para todos ni es sostenible ni es, con diferencia, la solución más igualitaria ni más progresista. Oiga, la educación gratis para los hijos de, iba a decir Emilio Botín, el pobre ya falleció, pero en fin, de Ana Patricia Botín, no sé si es más igualitario que un sistema de becas que dé probablemente educación, más transporte, más comida, más lo que necesite el que lo necesite, menos al que menos lo necesite, ¿no? Es decir, la educación, es verdad que en España sí nos dice, la educación básica es obligatoria y gratuita. Bueno, en su contrario, la no básica no se está garantizando la gratuidad. Pero incluso cuando nos dice la educación básica es obligatoria y gratuita, ¿significa libros gratis? Bueno, algunas comunidades autónomas han tratado de decir, pues sí. Otras dicen, pues no. Bueno, eso ya son prestaciones que pueden ser positivas, pero que no forman parte del contenido esencial del derecho. Por lo tanto, a la hora de interpretar los derechos, nunca debemos olvidar que cuestan dinero. Que cuestan dinero, y entonces hay que ver qué parte de los mismos forma un contenido esencial y irrenunciable. Esto, por supuesto, en Europa ha generado recientemente jurisprudencia, en el caso de Portugal, del Tribunal Constitucional de Portugal, etcétera, etcétera, sobre en qué medida es viable garantizar el Estado social en época de crisis. Como hemos pasado años de, hemos todavía, pero en fin, ya vamos saliendo, años de crisis muy intensa, ese es un problema que se ha planteado. Es decir, en época de crisis, ¿se pueden garantizar los derechos con la misma intensidad
o se puede retroceder. Antes había una idea que decía, en un Estado social nunca se puede dar marcha atrás en las conquistas sociales. De hecho, el Tribunal Constitucional Español, por una sola vez, en el año 81 me parece, en una sentencia dijo, en un Estado social no se puede privar a los trabajadores de los derechos ya adquiridos. Nunca jamás lo volvió a repetir y no ha sido así. No ha sido así. Es decir, por desgracia, a veces hay retrocesos. Aunque ojo con los retrocesos también, que nos daría para interpretar mucho. Porque decir, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Que le bajemos el sueldo o que devaluemos la moneda? Algunos en España dicen, por primera vez en la historia, qué desgracia, nos han bajado el sueldo. Hombre, en la historia no. Desde la Constitución puede ser, a los funcionarios. Bien, y a los trabajadores. Ya, pero es que antes devaluaban la peseta, el 10%, el 5%, el 20%. ¿Usted si vive en Venezuela, qué prefiere? ¿Que le bajen el sueldo o que devalúen la moneda? Cada vez que devalúan la moneda, le bajan el sueldo en ese porcentaje. Que lo sepa. Que lo sepa, cada vez que devalúan la moneda le están bajando el sueldo. Ahora, como tenemos el euro, no tenemos política monetaria, la política monetaria viene del Banco Central Europeo y no podemos devaluar la moneda caprichosamente, ni podemos darle a la máquina de hacer billetes, una tentación de la cual casi ningún gobierno se suele librar, y eso es lo que genera la inflación, etcétera, etcétera. Cada vez que los precios suben, cada vez que teníamos una inflación de un 10, de un 12, ustedes han tenido décadas de inflación exagerada. Me están bajando el sueldo. Cada vez que tenemos una inflación de un 20%, de un 30%, en ese porcentaje me bajan el sueldo. Ahora tenemos una inflación de un 1, de un 0. Entonces, ojo con lo del retroceso en las conquistas sociales que no se puede aceptar. Bien, y ya entraríamos en el núcleo. Voy a hablar 5 minutos más, no más, porque creo que sí que estamos ya un poco fuera del tiempo, pero no quisiera dejar de ver al menos estas pantallas, porque es un poquito el tema de la ponderación, que es lo que me interesa. Por supuesto, ponderación tiene muchos sentidos y aquí solo lo vamos a utilizar en uno, y es el referido a la ponderación entre derechos. Pero es importante aclararlo, porque luego viene a lo mejor otro profesor y les habla de la ponderación y... Yo escuché hace poco al profesor prefecto Andrés Ibáñez diciendo, bueno, pero la ponderación es algo que hacen los jueces penales, bueno, porque ahí hablamos de la ponderación de los hechos en realidad, ¿no? De una valoración. Aquí no, aquí hablamos de ponderación entre derechos, que son principios. Y es la única manera de, bueno, no quiero decir la única, es la manera que más satisfactoria se ha encontrado de intentar maximizar el derecho o minimizar el límite. Resulta que los derechos coexisten y entran en conflicto. Ya hemos puesto muchos ejemplos, ¿no? Libertad de expresión, derecho al honor, libertad de manifestación, libertad de circulación, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolver estos conflictos? La jerarquía no es viable, porque cada vez los derechos son más y no se pueden jerarquizar. Y además no es positiva, porque el que quede debajo ya no vale para nada, porque siempre va a ceder. Entonces, poco a poco, se ha ido llegando a la convicción de que entender los derechos como principios, y como digo, sobre todo a partir de Robert Alexy, pero muchos otros autores, ¿no? Basta decir el libro El derecho dúctil de Gustavo Zagrebelsky, ¿no? El derecho es dúctil, quiere decir que es maleable, quiere decir que no sabemos exactamente las fronteras de los derechos. Cuando hablamos de libertad de expresión, no estamos resolviendo la cuestión de si uno tiene derecho a insultar, ¿no? Antes de la ponderación diríamos libertad de expresión es el derecho a opinar libremente siempre que no lesionemos el honor o la intimidad o tal de otro. Tendríamos que introducir tantos elementos en la definición que nunca acabaríamos de definirlo. Y desde luego las constituciones no definen los derechos así. Con la ponderación decimos la libertad de expresión es el derecho a opinar libremente. Pero por otro lado, esto es la libertad de expresión, como diría Alexis, prima facie. Porque luego tenemos el derecho al honor, porque tenemos el derecho a la intimidad, porque tenemos, y no solo hablamos de derechos, principios, la seguridad nacional, el orden público, etcétera, etcétera, que van a actuar como límites. Por lo tanto, tenemos derechos que entran en conflicto. Como yo digo siempre a veces, el conflicto entre derechos no se resuelve como si estuviéramos jugando al billar. Si jugamos al billar, ustedes si juegan al... No, lo que pasa es que si juegan al billar será el billar americano y esto no está tan claro. El billar francés, que es un billar de 3 bolas y que hay que hacer la carambola, si una bola da a otra, la desplaza y ocupa su lugar. Es imposible que 2 bolas compartan el mismo lugar, ¿no?
Una le da un golpe a la otra y la otra se va. En cambio, eso podrían ser los conflictos entre reglas, ¿no? No puede, o una o la otra. No pueden estar a la vez en el mismo lugar dos reglas que sean contradictorias. En cambio, los conflictos entre principios es como si chocaran globos, globos llenos de aire que vamos apretando y el globo va adoptando otra forma y hasta llegan a compartir un espacio. Claro, si aprieto mucho explotan, eso también. Pero si no aprieto mucho, se adaptan, cambian su forma y comparten un espacio. Eso está en la base de la idea de los conflictos entre principios, entre derechos que son principios. Y eso es lo que consiste la ponderación. ¿Y para qué nace la ponderación? Pues para, repito, maximizar el derecho o minimizar el límite. Así pueden convivir. Así no tengo que elegir entre uno y otro. Todos caben. Es cierto. Ponderación no es lo mismo que juicio de proporcionalidad. La ponderación es lo que acabo de decir. Una técnica para resolver conflictos entre derechos, todos los cuales son principios y todos los cuales están en la Constitución, por lo tanto comparten rango. En cambio, el principio de proporcionalidad, como vamos a ver ahora, implica un juicio sobre la constitucionalidad de una ley que limita derechos amparándose en otros derechos o en otros principios constitucionales. Aquí ya no estamos entre dos principios de rango constitucional, sino lo que estamos viendo es si una ley que limita derechos es conforme o no a la Constitución. Y este es un juicio complejo que nos permite, naturalmente, valorar si esa ley es o no conforme con la norma fundamental. Siempre se dice que desarrollar un derecho es limitarlo, ¿no? Es cierto. El derecho, salvo que la propia Constitución lo limite, que a veces sucede, pero si la Constitución lo enuncia en términos generales, es infinito. Se reconoce la libertad de expresión. Esto no tiene límites. Cuando llega el legislador, ahí vienen las rebajas, ¿no? Ahí viene el recorte, el límite. Pero el legislador no puede limitar el derecho de una manera ilimitada, valga la redundancia. Por eso en Europa, en Alemania y en España sobre todo, aparece el concepto de contenido esencial. El contenido esencial es el límite a los límites. Oiga, usted podrá limitar, pero no puede limitar ilimitadamente, porque entonces dejaría vacío el derecho. Ahí nos aparece el juicio de proporcionalidad, que como ven tiene tres elementos. En este cuadro yo trato de... Este cuadro le pueden hacer todas las objeciones que quieran y siempre tendrán razón en su objeción, porque en realidad el cuadro trata de esquematizar algo realmente complejo, que es la manera de razonar de muy distintos tribunales, de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Corte Suprema de los Estados Unidos, de Tribunal Constitucional Español. Por eso yo veo dos escrutinios, pero todavía no me estoy pronunciando sobre qué escrutinio tengo que seguir en cada caso, ¿no? Lo que sí es cierto es que el juicio de proporcionalidad en sentido amplio tiene tres elementos. Uno, la finalidad, otro, la congruencia y otro, la proporcionalidad en sentido estricto. Significa que una ley que limite un derecho será constitucional si y solo si tiene un fin, de momento voy a decir adecuado, la medida por la cual limita el derecho logra el fin que tiene, porque si el fin inspira la norma, pero luego la medida, pero luego la norma no logra alcanzar el fin que dice perseguir, pues entonces tendremos un problema. Y por último, hay proporcionalidad. Y esto nos vale para enjuiciar la constitucionalidad de leyes que afecten a prácticamente todos los derechos, desde la igualdad a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Si decimos, ¿se puede quemar banderas o se puede prohibir la quema de banderas? Pues diríamos, bueno, vamos a ver, esto es un límite de la libertad de expresión, porque ya hemos dicho que prima facie quemar una bandera es una manifestación de la libertad de expresión. Pero por otro lado, este límite tiene un fin. Ese fin es conforme a la Constitución, la protección de símbolos que representan a la nación o al propio Estado. ¿Es adecuada la medida para el fin? Puedes decir, pues sí. Es decir, la prohibición de esto protege los símbolos que la mayor parte de los ciudadanos, o con los cuales la mayor parte de los ciudadanos se sienten identificados. ¿Es una medida proporcional? Pues entonces se puede. La proporcionalidad de stricto sensu, pues lógicamente significa equilibrio, ¿no? Significa equilibrio, no significa adecuación. Eso sería la congruencia.
¿Por qué tenemos dos escrutinios? Pues porque los tribunales a veces van a un escrutinio más estricto y otras veces van al escrutinio normal. El único que lo hace expresamente es la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo dice. Es más, a veces se ha sacado ya el intermediate, ¿no? el intermedio. Es como decir, no es tanto como el estricto, pero tampoco es el normal. Pero en fin, eso ya sería demasiado complejo. De momento nos podemos quedar con un escrutinio normal y con un escrutinio estricto. ¿Cuándo se usa uno u otro? Depende. A veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si ustedes se dan cuenta, las diferencias entre los dos solo están en los dos primeros puntos. En el escrutinio normal vale cualquier fin. En términos de la Corte Suprema de Estados Unidos es lo que se llama un compelling interest. Un interés apremiante, ¿no? Traduciríamos. Ni siquiera me tiene usted que decir si esto está en la Constitución o no. Simplemente digo, usted es un Estado y considera que debe limitar este derecho porque es muy importante preservar un interés. Pero en el escrutinio estricto sería un fin, ahí sí, derivado de la Constitución. En términos europeos, en el escrutinio normal hablamos de un fin constitucionalmente admisible. Es decir, mientras el fin que usted persigue no contradiga la Constitución, me parece bien. En el escrutinio estricto tiene que ser un fin constitucionalmente impuesto. Por ejemplo, la integración de la mujer, conseguir la igualdad real, la integración de las personas con discapacidad. ¿No? Estos escrutinios se utilizan mucho en materia de igualdad. Y en materia de igualdad, por ejemplo, los tribunales tienden a decir, si la medida desigual afecta a cualquier criterio, me voy a un escrutinio normal. Pero si la medida desigual afecta a uno de lo que se llaman categorías sospechosas, el nacimiento, la raza, el sexo, la religión, la opinión, ahora ya también se suele considerar sospechosa la orientación sexual, entonces me voy al escrutinio más estricto. No dicen los tribunales, pero yo creo que la lógica de todo esto sería para decir, oiga, si la medida afecta a una de estas categorías sospechosas, me voy al escrutinio más estricto, siempre que la medida perjudique al que dentro de esta categoría sospechosa pertenece al colectivo preterido, marginado, etcétera, etcétera. Esto lo ha dicho, por ejemplo, David Jiménez Gluck, que es un profesor español también, y yo suscribo esa idea. Quiero decir, una medida desigual por razón de sexo merecerá un escrutinio más estricto si favorece al varón y perjudica a la mujer, pero no tendría por qué merecer un escrutinio más estricto si favorece a la mujer y perjudica al varón, porque entonces tiene un fin constitucionalmente impuesto, consistente, como es obvio, en integrar al colectivo históricamente preterido, marginado o que ha tenido más dificultades. Y en el segundo punto también los dos escrutinios varían, porque en el escrutinio normal hablaríamos solo de adecuación, este medio tiende a este fin. En el escrutinio más estricto tendríamos que comparar este medio con otros y demostrar que no existen otros que logren el mismo fin siendo menos invasivos. Por ejemplo, para el caso de la igualdad, esto es lo que se hace en tema de cuotas. Fíjense, la discriminación inversa no es lo mismo, bueno, no me voy a extender mucho, no es lo mismo acción afirmativa que discriminación inversa. La acción afirmativa merecerá un escrutinio normal, la discriminación inversa debe merecer un escrutinio más estricto. ¿Por qué? Pues porque al tratarse de un caso de discriminación tendremos que comprobar que no existen alternativas menos lesivas o menos gravosas. Hace unos días yo preguntaba aquí, ¿ustedes creen que se puede? Por supuesto, partimos de... La ley puede establecer que la administración pública reserve un porcentaje de plazas a personas con discapacidad. Bien, es una medida para lograr la igualdad real. Se logra la igualdad real a través de la desigualdad formal, es decir, a través de un quebrantamiento o por lo menos de una ruptura con la idea de igualdad ante la ley. Oiga, cuando estamos diciendo un cupo para personas con discapacidad, significa que una persona con discapacidad llega a un examen para acceder a la función pública y saca un 5 y entra. Y otra persona que no tiene discapacidad hace el mismo examen, saca un 7 y se queda fuera. Es decir, hay que decir muy claramente las consecuencias de la discriminación inversa. No obstante, pensamos que eso no solo es admisible, sino que es exigible. ¿Por qué resulta? Bueno, pensamos, a lo mejor ustedes no. Que ya se han probado todos los medios y hasta que no se ha hecho esto, no han ingresado. Tanto es así que esto lleva funcionando en España con un porcentaje ya del 5%, algo más de una década, y uno ve que en dependencias de la administración, pues a veces hay personas, incluso con síndrome de Down, que están haciendo funciones para las cuales están perfectamente capacitados y las hacen, pero no entraban antes, no entraban. Solamente la cuota ha permitido esto. ¿Y si tratamos de implantar lo mismo en una empresa?
Yo preguntaba el otro día en otra conferencia, que era sobre otro tema, pero salió el ejemplo. Y algunos me decían, no, porque existen medidas menos gravosas. Eso es en un escrutinio estricto tengo que darle la razón. Porque a la empresa la podemos decir, no, usted va a pagar menos a Seguridad Social si contrata personas con discapacidad. O le voy a bajar los impuestos que tiene que pagar. Son medidas que probablemente pueden alcanzar el mismo fin, pero que son menos gravosas. Esa es la diferencia entre escrutinio normal y escrutinio estricto. Y como ven, en la tercera fase, la proporcionalidad en sentido estricto, los dos escrutinios no variarían. Para terminar, la ponderación, la valoración de la ponderación y, por supuesto, ese principio de proporcionalidad que, como ven, es una técnica auxiliar para ponderar principios cuando uno es un principio constitucional, un derecho, y el otro simplemente es la finalidad que el legislador utiliza para limitar ese derecho. Ha tenido un gran éxito, pues porque no solo porque la han defendido autores tan prestigiosos como Alexis, Agrebelsky, etcétera, sino sobre todo porque me parece la descripción más acertada de la manera en la cual habitualmente operan los tribunales constitucionales o los tribunales que tienen que aplicar materia constitucional, como podría ser el propio Tribunal Electoral. Creo que eso se hace todos los días. Es decir, todos los días nos encontramos conflictos y todos los días tratamos de buscar la solución que lesione menos los dos principios en juego, ¿no? La solución conciliadora, la solución que maximice los derechos o que minimice la injerencia en los derechos. Y por lo tanto es lógico que haya tenido éxito. Pero por supuesto no es la panacea, tampoco es el método que siempre y en todo caso tengamos que aplicar o que no esté exento de riesgos. Hay un librito que está traducido al español de un autor de los Estados Unidos, de América, que se llama Aleinikov y que se titula El derecho constitucional en la era de la ponderación. Y él analiza toda la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y dice, qué paradoja. La ponderación que había nacido para maximizar los derechos ha terminado por ser la relativización de todo, porque significa que nunca estoy seguro de hasta dónde llega mi derecho. Ahora la Constitución me dice, usted tiene libertad de expresión, pero yo ya no sé qué puedo expresar y qué no, porque tal vez aquello que exprese esté lesionando otros derechos. Era para maximizar y termina, todo ya es relativo en la ponderación. Hasta la dignidad. Ahora, antes hablábamos con los magistrados de cómo Alexis todavía se defiende y dice, los que me dicen que la dignidad, ¿no? Que es el otro problema que apunto ahí. El problema de la dignidad. Los que me dicen que la dignidad nunca se puede ponderar, pues sí, yo la pondero. Y cada vez que entra en conflicto, sobre 90 veces 89 prevalece, porque tiene mucho peso. Eso nos dice Alexis. Pero bueno, después de todo, ¿ponderaríamos si en una situación determinada procede o no torturar a una persona? Porque si ponderamos eso, el 10 de septiembre de 2001, que fue la víspera de los atentados contra las Torres Gemelas, etcétera, si yo hubiera detenido a una persona que sé que tiene información de un atentado que se va a cometer próximamente, pero no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, sería bastante razonable que lo torturásemos, al menos un poquito. Es decir, oiga, sabemos que se prepara un atentado, sabemos que pueden morir miles de personas y sabemos que esta persona tiene la información. Si yo pondero una mayor o menor injerencia en su integridad física, y ojo que esto, ustedes se ríen, pero me parece que a veces los Estados Unidos de América es el tipo de razonamiento que han seguido. Desde luego, para alcanzar a Bin Laden, más o menos debieron razonar de esta manera. Dijeron, pondero, y es tan importante el fin que persigo que me puedo... Sin embargo, los que creemos que la dignidad tiene, no voy a decir que sea intangible, pero tiene al menos un núcleo intangible, decimos, no, mire, torturar, usted no puede torturar nunca. Nunca. Porque eso atenta a la dignidad, que es un valor que tiene obvias reminiscencias kantianas, ¿no? En definitiva, significa, usted no puede utilizar a un ser humano como medio para. Un ser humano es un fin en sí mismo. Y por lo tanto usted lo tiene que respetar siempre en su dignidad. Por lo tanto vemos que la ponderación pues es susceptible de críticas, no es la panacea. Nos ayuda a entender lo que hacen los tribunales, pero tiene también sus límites. Ya apunto ahí la respuesta, bueno, como Alexis, por ejemplo, esa crítica de la dignidad, pues él trata de darle respuestas. Y por supuesto existen otras alternativas y posibilidades, pero que también tengo que decir que sin llegar a ser el método perfecto, es lo más parecido
a un método de interpretación. Todo lo demás que hemos visto son elementos, son criterios, quiero decir, debo utilizarlos a veces, pero no explican globalmente el entendimiento de los derechos, la manera que yo tengo, la técnica que tengo que utilizar para entender los derechos. En cambio, la ponderación pretende al menos ser una explicación global de la manera que tengo de entender y de acercarme a los derechos si creo que los derechos pueden entenderse como principios. Y bien, por ahí voy más o menos, tengo que seguir obviamente con más desarrollos, pero en esa línea estoy en este momento investigando, así que nada más y muchas gracias.